Me llamo Lucía y el domingo pasado, mi marido me sorprendió saliendo de un hotel. No iba sola. Iba con otro hombre. Y no fue una escena de película, ni algo dramático con lluvia y lágrimas. Fue algo mucho peor, fue incómodo, silencioso y devastador. Yo llevaba una falda que nunca uso, de esas que compras para una ocasión que nunca llega, y un perfume que Andrés, mi marido, me había regalado en nuestro último aniversario. Irónico, ¿no? Cuando lo vi plantado ahí, frente a la entrada del hotel, no supe si correr, llorar o fingir que todo era un malentendido. No dije nada. Él tampoco. Solo me miró. Pero esa mirada me dolió más que cualquier grito. La historia que te voy a contar no es para justificarme. Es para que entiendas cómo una mujer que lleva 10 años casada, con una vida aparentemente normal en Madrid, termina saliendo a escondidas con alguien que ni siquiera puede decir que ama. No soy una víctima, y tampoco un monstruo. Soy alguien que cometió un error. O muchos. Según como lo veas. Andrés y yo no teníamos problemas grandes. Nadie pegaba a nadie, nadie gritaba. Todo era correcto. Comida a las 2, series por la noche, sexo una vez cada 2 semanas con suerte, conversaciones sobre el trabajo, planes a futuro que nunca llegaban a concretarse. Y ahí, en esa comodidad que mata el deseo, empecé a desaparecer. Primero de a poco, y luego de golpe. Entonces conocí a Bruno. Fue en una clase de pilates a la que fui por una apuesta estúpida con mi compañera de trabajo. No iba buscando nada. Solo quería reírme un rato de mí misma tratando de no caerme haciendo la postura del perro invertido. Pero él estaba allí, con su sonrisa, sus bromas, su forma de mirar como si no tuviera prisa por nada. Y yo, que llevaba años sintiéndome invisible, me dejé mirar. No fue una aventura pasional desde el inicio. Fue una amistad con segundas intenciones que se fue desbordando. Un café. Luego 2. Luego una copa. Luego una excusa. Y después, un hotel. El mismo del que salí el domingo pasado, justo cuando Andrés decidió, por primera vez en la vida, sorprenderme. Y sí, vaya que lo logró. Volvimos a casa en el mismo coche, pero no hablamos. Yo intenté decir algo 3 veces, pero las palabras se me quedaban atascadas. Andrés tenía las 2 manos en el volante, con los nudillos tan tensos que parecían a punto de romperse. No puso música, no me miró, ni siquiera respiraba fuerte. Solo conducía como si llevara una bomba al lado. A mitad del trayecto bajé la ventanilla porque el aire se había vuelto tan denso que no lo soportaba más. Él no reaccionó. Yo no sabía si eso era mejor o peor. Que me gritara al menos me daría algo a lo que aferrarme. Pero ese silencio era como una sentencia. Aparcamos en el mismo sitio de siempre, frente al portal. Él bajó del coche sin esperarme y subió las escaleras como si no le importara si venía detrás o no. Cuando abrí la puerta del piso, lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Ni me miró. Yo cerré la puerta con cuidado y me quedé ahí parada, con la chaqueta aún puesta, sin saber si entrar, si hablar, si largarme de nuevo. Después de unos segundos eternos, decidí que tenía que enfrentarlo. Entré a la cocina y me quedé de pie frente a él, que bebía el agua como si fuera lo único real en ese momento. ¿Quieres que diga algo?, pregunté con la voz más seca que he tenido en mi vida. Él dejó el vaso en la encimera, con suavidad, y al fin me miró. Había algo en su cara que me desarmó por completo. No era rabia, no era furia, no era dolor. Era decepción pura. De esas que no necesitan palabras. ¿Qué quieres decirme, Lucía?, preguntó al fin, sin levantar la voz. No lo planeé. No fue algo que busqué. No te lo voy a negar,
pero tampoco voy a inventarme excusas. ¿Desde cuándo? Dijo, cortando mis palabras. Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta era otra puñalada. ¿Desde cuándo, Lucía? 1 mes. ¿Y qué hacías? ¿Te acostabas con él y luego venías aquí a cenar conmigo como si nada? ¿Dormías conmigo después de estar con él? ¿Así de simple? No es así. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es? Me callé de nuevo. No tenía nada que decir que pudiera cambiar lo que él ya sabía o imaginaba. Y cualquier cosa que saliera de mi boca en ese momento sonaría aún peor. Se pasó la mano por el pelo, como hacía siempre cuando estaba al límite. Luego se apoyó en la encimera, bajó la mirada y murmuró algo que casi no escuché. ¿Por qué? No supe si quería que le contestara o si lo decía para sí mismo. Pero lo hice igual. No lo sé. Me sentía vacía, invisible. Sentía que todo era igual cada día. No es tu culpa, no lo es, pero yo ya no me sentía viva. Y con él fue distinto. ¿Distinto cómo? ¿Te hacía reír? ¿Te decía cosas bonitas? ¿Te agarraba fuerte en la cama? ¿Te miraba como no lo hago yo? Sí. Todo eso. Lo dije sin rodeos, sin adornos. No porque quisiera hacerle daño, sino porque no podía seguir mintiendo ni disfrazando la verdad. Andrés me miró de nuevo. Esta vez no parecía triste, ni siquiera parecía enojado. Estaba frío. Distante. Como si en ese momento hubiera tomado una decisión y ya no quedara nada por discutir. ¿Lo amas? No. Entonces, ¿por qué volviste a acostarte con él después de la primera vez? No respondí. Porque esa pregunta me la había hecho yo también. Y la respuesta no tenía lógica. Solo pasó. Repetí porque el vértigo me distrajo de todo lo que me hacía sentir atrapada. Porque me gustó cómo me miraba, cómo me tocaba, cómo me hacía sentir algo distinto aunque fuese fugaz. No sé, dije. Fue una huida. ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir con él? No. ¿Y conmigo? No lo sé. Esa fue la única frase que lo descolocó de verdad. Dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia para asimilarlo. Tú no sabes si quieres seguir conmigo, pero yo sí sé que ya no quiero vivir contigo, Lucía. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como una conclusión, una más de tantas que probablemente había estado evitando desde hacía tiempo. Porque ahora que lo pensaba, no éramos felices desde hacía años. Vivíamos juntos, pero no compartíamos nada. Nos hablábamos, pero no nos escuchábamos. Y ahora que todo estaba roto, era fácil ver todas las piezas sueltas que llevaban tiempo tambaleándose. ¿Me vas a echar de casa? No. No todavía. Pero mañana me voy yo. Me quedaré en casa de mi hermano unos días. No quiero hablar de esto contigo ahora. Necesito pensar, necesito respirar. No confío en ti. Y eso ya es suficiente. Lo vi irse a la habitación, cerrar la puerta sin más, y me quedé sola en la cocina. El mismo sitio donde tantas veces habíamos cocinado, reído, peleado por tonterías. Me senté en una de las sillas y apoyé la cabeza en la mesa. Ya no sentía vergüenza, ni miedo, ni rabia. Solo un cansancio profundo que me helaba por dentro. La cosa es que Andrés no gritó, no rompió nada, no me insultó. Y eso dolía mucho más. Porque me di cuenta de que ya no había nada que salvar. O tal vez nunca lo hubo y solo fingimos bien durante demasiado tiempo. Andrés volvió a casa 3 días después. Yo no lo esperaba tan pronto, y mucho menos con esa cara.
No era agresivo, pero ya no era el hombre al que estaba acostumbrada a ver. Había algo distinto en su forma de caminar, en cómo entró al salón y dejó las llaves sin mirar nada más. No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo me miró, sin ninguna emoción, como si tuviera delante a una vecina con la que tenía que resolver una queja. Yo intenté mantenerme firme, pero desde que se había ido, todo se había vuelto más raro. Dormía poco, comía aún menos, y no sabía en qué momento exacto todo lo que me rodeaba empezó a parecer ajeno. Aún así, traté de hablar, de decir algo que nos sacara de ese hueco. Pensé que tardarías más, le dije mientras me levantaba del sofá. No vine a quedarme, vine a hablar, respondió sin levantar la voz, pero con una frialdad que no había escuchado antes. Se sentó frente a mí, en el otro sillón. No cruzó los brazos, no evitó mi mirada, pero había una distancia entre nosotros que no tenía que ver con el espacio físico. Yo no sabía si decirle que lo había echado de menos o si eso ya era tan irrelevante como todo lo demás. Andrés respiró hondo, se pasó una mano por la cara y dijo algo que me dejó sin aire por un instante. Quiero que me digas exactamente qué pasó, sin rodeos, sin decoraciones, sin buscar compasión. Quiero saber todo. Tragué saliva. No estaba preparada para eso. Quería que él hablara primero, que se desahogara, que me gritara, que sacara todo lo que tenía dentro. Pero no. Me estaba dando la oportunidad de explicarme y yo no sabía si tenía el valor de hacerlo. Sin embargo, ya no podía esconderme más. Nos vimos por primera vez fuera del trabajo hace 3 semanas. Me escribió una noche diciéndome que tenía ganas de seguir hablando, que le caía bien, que no quería que quedara solo como una compañera de clase. Al principio pensé que era una conversación cualquiera. Quedamos para tomar algo. Fue en un bar cerca de Plaza de España. Había más gente, no fue algo privado. Pero ya ahí noté que la forma en la que me hablaba era distinta. Me sentí halagada. Lo sé, suena estúpido, pero me hizo sentir distinta. Andrés no reaccionó. Solo me escuchaba. Así que seguí. Después de eso empezamos a escribirnos todos los días. Él me buscaba, yo le respondía. Me contaba cosas, me hacía preguntas personales. Yo entré en el juego sin darme cuenta. Me di cuenta tarde de lo que pasaba. Nos besamos la segunda vez que quedamos. Luego todo fue avanzando sin planearlo demasiado. Solo, pasó. ¿Te acostaste con él más de una vez? Sí. ¿Dónde? Una vez en su casa, las otras en hoteles. ¿Pagaste tú? Una vez, sí. Las otras él. ¿Alguna vez hablaste de mí con él? No. Nunca. No le conté nada sobre nosotros. Andrés asintió lentamente, como si estuviera procesando una lista de daños. Se levantó, caminó unos pasos, se quedó mirando la ventana, y luego se giró hacia mí de nuevo. ¿Qué pretendías? ¿Pensaste en dejarme? ¿Pensaste en él como algo real? No. No pensé. Y ese fue el problema. No tuve ningún plan, no lo hice para reemplazarte ni porque quisiera algo más allá. Fue una mezcla de aburrimiento, de necesidad, de egoísmo. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De qué? ¿De haberlo hecho o de que te haya pillado? De haberlo hecho. Lo otro iba a pasar tarde o temprano. Siempre hay una forma de que se descubra todo cuando una parte deja de importar. Andrés se quedó en silencio de nuevo. Yo sabía que estaba luchando por no explotar, pero también sabía que estaba hiriéndose por dentro tratando de mantener el control. Finalmente, volvió a sentarse. Yo me pregunté muchas veces si esto era culpa mía, si hice algo mal, si dejé de ser suficiente para ti.
Pensé en nuestras rutinas, en mis horarios, en cómo hablábamos menos. Me culpé porque durante años traté de ser un buen marido. Y aún así, no lo vi venir. Pero ahora que te escucho, entiendo que nada de eso importa. Lo hiciste porque te dio la gana, porque pudiste, porque pensaste que nunca me enteraría. Porque fuiste cobarde. Yo no discutí. No tenía cómo rebatir eso. Lo había sido. Durante todo ese tiempo viví como si nada, sin valorar lo que él hacía por nosotros, sin pensar en lo que podía perder. ¿Quieres que sigamos juntos? Me preguntó de pronto. No sé. Pues yo sí sé. No puedo estar con alguien en quien no confío. No puedo dormir al lado de una persona que fue capaz de mentirme durante semanas sin dudarlo. No puedo ni mirarte sin pensar en lo que hiciste. Así que no, Lucía. Esto no se puede arreglar. No vamos a seguir. Lo que tú hiciste no tiene arreglo. Y no porque sea imperdonable, sino porque ya no quiero perdonarte. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no. Me había pasado las últimas noches llorando en silencio. Ahora solo sentía una mezcla de vacío y resignación. Andrés se levantó, agarró su mochila, me miró por última vez y dijo: Voy a quedarme en casa de mi hermano. Te doy una semana para recoger tus cosas. No voy a vivir con alguien que eligió destruirme mientras sonreía frente a mí cada noche. Y se fue. No cerré la puerta detrás de él. Me quedé ahí, parada, con el corazón tan quieto que no supe si seguía latiendo. Había perdido a Andrés. Y lo peor de todo es que no podía culpar a nadie más que a mí. La primera señal de que Andrés no solo había cerrado la puerta, sino que estaba construyendo una muralla al otro lado, llegó 2 días después. Me llamaron del trabajo para informarme que habían recibido un correo anónimo con capturas de pantalla de una conversación privada mía. En esas imágenes se veían algunos de los mensajes que había intercambiado con Bruno. Nada explícito, nada demasiado grave como para que me echaran, pero lo suficientemente personal como para que todo el departamento hablara de mí en voz baja cuando yo pasaba por los pasillos. Al principio pensé que podía haber sido alguien que Bruno conocía, alguien con acceso a su móvil, pero no me costó más de 2 segundos unir los puntos. Andrés tenía acceso a mi portátil, conocía mis claves, y si había algo que le sobraba ahora mismo, era tiempo para planear su propia manera de joderme. No respondió a mis mensajes después de eso. Ni a mis llamadas. Ni a los correos en los que le pedía, ya no que me perdonara, sino que al menos no me expusiera. No obtuve nada. Silencio total. El mismo silencio frío que lo había acompañado el día que se fue, ahora extendido como una sombra en todo lo que tocaba mi vida. Una semana después recibí una notificación de un burofax. No eran papeles de divorcio. Era algo más directo. Andrés me notificaba que no volvería al piso, que ya había rescindido el contrato de alquiler y que, como él era el titular del mismo, yo tenía 15 días para abandonar el inmueble. En la misma carta mencionaba que todos los muebles eran suyos, incluyendo el sofá, la cama, la tele y hasta el juego de cubiertos. Había hecho un inventario detallado y lo había adjuntado, firmando cada página. Leí todo de pie, apoyada en la puerta, sin poder creer que ese hombre que había compartido conmigo casi una década ahora me estaba desmantelando la vida con precisión quirúrgica. Pero ahí no terminó. El sábado siguiente, una amiga en común me llamó para decirme que Andrés había publicado un post en Facebook que había sido compartido por decenas de personas. No mencionaba mi nombre directamente, pero todo el que nos conocía sabía que se refería a mí. Era una historia detallada sobre una relación de pareja que se había roto por culpa de una infidelidad. Explicaba cómo había descubierto la traición, cómo había fingido estar bien, y cómo había preparado todo en silencio para marcharse y dejar a esa persona exactamente como se merecía, sola,
humillada y sin recursos. Lo firmaba con una frase que me dejó helada: no grité, no rompí nada, no le pegué. Me limité a enseñarle que vivir sin mí era más duro de lo que imaginaba. La publicación tenía más de 1000 reacciones, comentarios de conocidos, amigos y hasta gente que ni siquiera sabía quién era yo, felicitándole por su entereza, por su madurez, por su elegante venganza. Al principio quise contestar, aclarar, dar mi versión, pero entendí enseguida que no había versión que me salvara. Yo era la mujer que había engañado a un hombre aparentemente perfecto, y eso era todo lo que necesitaban saber para condenarme. Perdí 3 amigas con las que salía los viernes, que dejaron de escribirme sin dar explicaciones. Mi hermana me llamó para decirme que nuestra madre estaba disgustada, que no entendía cómo podía haber arruinado algo tan bueno. Y todo esto mientras tenía que seguir trabajando con la cabeza baja, fingiendo normalidad en una oficina donde ya nadie me miraba igual. En cuestión de días, Andrés había hecho lo que yo nunca creí posible: me había dejado sin casa, sin reputación y sin apoyo. A los 10 días de haber recibido la carta del alquiler, contraté una mudanza rápida. Solo me llevé la ropa, mis libros, algunas cosas personales, y el portátil. Todo lo demás era suyo y no iba a discutir por muebles. Me fui a un pequeño estudio en Carabanchel, con humedad en el baño y sin calefacción. La primera noche ahí, dormí en un colchón inflable que chirriaba cada vez que me movía. No lloré. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de querer a Andrés, o si acaso alguna vez lo quise de verdad. Me sentí como una intrusa en mi propia historia. El lunes siguiente, me crucé con Bruno en la entrada del gimnasio. Me miró, se acercó con esa sonrisa estúpida que tanto me había gustado al principio, y antes de que abriera la boca, le dije que no. No a quedar, no a hablar, no a nada. Él se encogió de hombros, como si no le importara, y siguió su camino. Lo vi alejarse y sentí una mezcla de asco y vergüenza. No por él. Por mí. Porque lo había elegido sabiendo que no valía la pena. Porque le había dado espacio en mi vida cuando no merecía ni mi tiempo. No supe más de Andrés durante semanas. Pero su silencio seguía hablando en todas partes. Lo que me hizo no fue solo venganza, fue una demostración clara de lo que significa perder el respeto de alguien que te conocía tan bien. No necesitó insultarme, ni pegar un portazo. Le bastó con soltar las riendas y dejarme caer. Y cuando caí, no había red, no había nadie esperando. Solo el vacío. Andrés me escribió un mensaje después de casi un mes sin tener ningún contacto. Fue directo, sin saludos ni introducciones innecesarias. Me pidió que nos viéramos en un café del centro, uno que solíamos frecuentar cuando salíamos los domingos sin rumbo fijo. Lo leí varias veces antes de contestar. No era miedo lo que sentía, era algo más parecido a nervios mezclados con incertidumbre. No sabía si quería verlo, si estaba preparada para esa conversación, pero al mismo tiempo sabía que tenía que ir. No podíamos terminar así, con una guerra fría silenciosa en la que nadie decía nada y todo se descomponía por dentro. Le respondí que sí. Puso hora, lugar, y eso fue todo. Llegué 10 minutos antes, como hacía siempre. Me senté en la misma mesa del fondo, pedí un café solo y esperé. Cuando Andrés apareció, lo reconocí enseguida, pero me sorprendió verlo más delgado. No era que estuviera mal, simplemente parecía otra versión de sí mismo, más contenida, más distinta. Se sentó frente a mí sin saludarme, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y pidió lo mismo que yo. Por un momento, ninguno dijo nada. El camarero trajo el café, se alejó, y quedamos los dos frente a frente como si fuéramos dos desconocidos con un tema pendiente. No vengo a gritarte ni a reclamarte nada, dijo él al fin. Quiero cerrar esto de una forma clara. Lo que pasó ya no se puede deshacer, y lo que dijiste aquella noche, tampoco.
Lo sé, contesté sin tratar de justificarme. Te voy a hacer solo una pregunta. Quiero que me respondas con total sinceridad, sin pensar en lo que voy a hacer después. Solo la verdad. Vale. ¿Querías que me enterara? Me sorprendió. No era una pregunta que esperara. Nunca la había considerado. Pensé un momento. Pensé en aquella mañana saliendo del hotel, en la falta de reacción, en los errores básicos que cometí al esconder algo que no era tan difícil de ocultar. No lo hice a propósito, dije al fin. Pero parte de mí, tal vez inconscientemente, dejó de tener cuidado porque sí, quizás quería que lo supieras. No para hacerte daño, pero para ver si algo pasaba, si algo cambiaba. Andrés asintió despacio, sin mirarme, como si ya esperara esa respuesta. Tomó un sorbo del café y lo dejó sobre el plato. Pues algo cambió. Todo. Y no va a volver a ser como antes. No quiero seguir con esto. No quiero vivir con resentimiento. No quiero despertarme cada día pensando en dónde estuviste, con quién hablaste o qué ocultas. No puedo estar con alguien que me hizo sentir así. Lo entiendo, dije. Y no te pido que lo olvides, ni que lo perdones. Solo quería entender si había algo que salvar. Pero ya veo que no. No es que no haya nada que salvar, Lucía. Es que lo que se rompió no era solo la confianza. Fue la imagen que tenía de ti. No te idealizaba, pero creía en ti, en lo que teníamos. Pensaba que si algo iba mal, lo hablaríamos. Siempre te consideré una persona honesta. Y no lo fuiste. No por una noche, sino por semanas. Eso me hizo pensar que no te importaba lo que yo sentía, que te daba igual si me enteraba o no. Me equivoqué. Me perdí. No estoy esperando que me entiendas, pero al menos quería decírtelo cara a cara. Y yo agradezco que estés aquí. Por eso te escribí. No quería dejar esto flotando. Quiero que tengas claro que no te odio. Me dolió, me partió, pero no te odio. Me decepcionaste, sí. Pero no quiero cargar con eso. Gracias por decírmelo, le respondí, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que me escuchaba de verdad. Vamos a firmar los papeles del divorcio la semana que viene. Ya hablé con un abogado, y te va a llegar todo por correo. No pienso discutir por dinero ni por nada. Quiero que sea rápido, limpio. Te dejo quedarte con las cuentas conjuntas. Yo ya abrí una nueva. No esperaba nada, dije. No quiero aprovecharme. Si quieres, repartimos. No. Quiero dejarlo así. Me da igual lo material. Lo que me importaba ya no está. Solo quiero poder mirar hacia adelante sin cargar con esta mierda. Lo entendí. Y aunque me costó tragarme el orgullo, no discutí. Andrés se levantó, dejó un billete en la mesa y me miró por última vez. Cuídate. Y espero que no vuelvas a hacer esto con nadie más. No porque me lo debas a mí, sino porque nadie merece esto. Asentí. No dije nada más. Lo vi salir del café, con paso firme, sin mirar atrás. Me quedé ahí, sola, con el café ya frío y un montón de cosas que nunca llegué a decir. Pero quizás estaba bien así. Porque esa conversación, tan directa, tan cruda, era el final que necesitábamos. Ya no había espacio para reproches ni para nostalgia. Lo habíamos roto. Y ahora solo quedaba aceptar. Después de aquella conversación en el café, no volví a ver a Andrés. Firmamos los papeles del divorcio la semana siguiente, como él había dicho, sin drama, sin abogados peleando por propiedades ni bienes. Me dejó lo que teníamos en la cuenta compartida y se encargó de todo el papeleo para cerrar los trámites rápido. Lo hizo como quien cierra un proyecto pendiente,
con eficacia, sin implicación emocional. Yo fui a la notaría sola, firmé, recogí mi copia y volví a casa con los documentos en el bolso sin saber muy bien qué hacer con ellos. Durante los días siguientes, me sentí suspendida en una especie de pausa. Nadie me llamaba, nadie preguntaba por mí. No había nuevos mensajes, ni planes, ni invitaciones. En el trabajo seguían tratándome con esa cortesía tensa que reservan para quien tiene una mala reputación pero sigue siendo parte del equipo. Nadie decía nada, pero todos sabían. Yo había dejado de ser Lucía, la compañera de siempre, para convertirme en la que engañó a su marido. Y no era solo una etiqueta social. Era una carga que empezaba a pesar más de lo que esperaba. Pasaron 2 meses antes de que pudiera dormir una noche completa. La culpa no era lo único que me mantenía despierta. Era también la sensación de haber perdido algo que ni siquiera había valorado en su momento. Y lo peor es que no era solo perder a Andrés, era perder la versión de mí misma que existía cuando aún creía que tenía todo bajo control. No me arrepiento de haberme separado. Andrés hizo lo que tenía que hacer. Yo no merecía otra oportunidad. Me arrepiento de haber actuado como si el matrimonio fuera una cosa estática, como si pudiera dejarlo en pausa mientras yo buscaba estímulos fuera. Durante años me quejé de la rutina, de la falta de emoción, de sentirme apagada, pero nunca dije nada. Nunca hablé con él de verdad. Esperé a que todo se rompiera para reaccionar. Fue una cobardía. Intenté retomar contacto con algunas personas que había perdido por todo esto. Escribí a una amiga que me había dejado de hablar después de que se viralizara el post de Andrés. Le pedí perdón, no para que me perdonara, sino porque quería asumir lo que había hecho. Me respondió con un mensaje corto, diciendo que valoraba mi sinceridad pero que prefería mantener distancia por ahora. Lo entendí. No insistí. Supongo que cuando cometes un error grande, tienes que asumir que mucha gente simplemente va a decidir borrarte de su vida. No hay forma elegante de evitar eso. Bruno desapareció del mapa. Lo dejé de ver en el gimnasio, no volvió a escribirme. Ni siquiera intentó una conversación de cierre. Me molestó al principio, me pareció cobarde, pero con el tiempo entendí que él también era parte de ese desastre que yo había provocado y que no tenía ninguna obligación de enfrentar las consecuencias conmigo. Me había involucrado en algo sin pensar, sin medir nada, y cuando el castillo de naipes se vino abajo, cada uno salió corriendo por su lado. Yo me quedé recogiendo los pedazos. Con el paso de las semanas, empecé a encontrar cierta calma. No era felicidad ni alivio. Era simplemente la tranquilidad de estar sola, sin tener que fingir, sin tener que mirar a nadie a los ojos con miedo. En ese piso pequeño y frío, aprendí a estar conmigo misma sin buscar validación en otros. Empecé terapia. Al principio solo iba a hablar de la separación, pero acabamos hablando de muchas más cosas. De cómo había construido mi vida en función de lo que se esperaba de mí, de cómo había evitado conflictos durante años para no incomodar, de cómo nunca supe pedir ayuda cuando algo me dolía. No es que la terapia me haya cambiado de un día para otro, pero al menos empecé a entender por qué hice lo que hice. Y aunque eso no repara nada, me ayudó a no repetirlo. A veces me cruzo con Andrés en la calle, pero nunca nos saludamos. Nos vemos, bajamos la mirada y seguimos. Él parece bien. Lo veo más suelto, más ligero. No sé si está con alguien. No me corresponde saberlo. Me alegra que haya seguido adelante. Sé que no se quedó atrapado en el rencor, porque si lo hubiera hecho, no habría manejado todo como lo hizo. Supo salir sin hacer un escándalo, sin victimizarse. Se fue como se va alguien que ya no tiene nada que decir. No sé si alguna vez volveré a confiar en alguien como confié en él. Tampoco sé si alguien va a confiar en mí así de nuevo. Eso es lo más difícil de asumir. No perder una relación,
sino saber que ya no sos esa persona que alguien puede ver con los ojos cerrados. Pero también es un recordatorio constante de que las acciones tienen un peso real, que no todo se resuelve con una disculpa o una explicación a tiempo. A veces el daño es irreversible. Y en mi caso, lo fue. Ahora estoy intentando empezar de nuevo, sin grandes expectativas. No estoy buscando redención, ni reconstruir lo que rompí. Estoy simplemente tratando de entender cómo vivir con lo que hice, cómo no volver a esconderme detrás de excusas, y cómo ser alguien que no tenga que mentir para sentirse viva. Supongo que eso es lo único que puedo hacer ahora. Lo mínimo. Gracias por haber leído mi historia. No espero que me entiendas. Solo que, si alguna vez estás a punto de traicionar a alguien que confía en ti, pienses si realmente vale la pena. Yo no lo hice, y por eso perdí más de lo que imaginé.